El verdadero peligro no es el ruido de una amenaza, sino el silencio del que está esperando. El embajador Kelnar Vira se alzó en el centro de la sala del Consejo Galáctico, su postura rígida y sus movimientos cuidadosos mientras ajustaba su túnica ceremonial. Las paredes de cristal, que alguna vez reflejaron unidad y progreso, ahora devolvían una fría indiferencia. Los asientos vacíos del consejo, envueltos en penumbra, parecían símbolos de algo que había muerto lentamente bajo el peso de su propia soberbia. Era su momento para hablar, pero las palabras parecían atascadas. Por fin respiró profundo y comenzó: que quede constancia en este registro. La paciencia humana no era un don, sino un arma. Y nosotros, ciegos en nuestra arrogancia, nunca vimos la hoja que escondían. ¿Qué clase de fuerza necesita una especie para soportar la humillación en silencio? ¿Cuánto tiempo puede alguien contenerse antes de liberar todo su poder? Las respuestas estaban grabadas en los ecos de la historia reciente, una que Kelnar nunca había querido creer. Durante años, continuó, tratamos su diplomacia como debilidad, sus sonrisas como aceptación. Pero ahora sabemos que estábamos equivocados. Eran los predadores más pacientes que este consejo haya conocido. Un destello rojo iluminó la sala, las alarmas de emergencia se activaron. La flota humana estaba cerca, demasiado cerca. Nos reímos de ellos, dijo Kelnar, con una voz cargada de vergüenza. Mientras ellos esperaban, nosotros los empujábamos al límite. Y cuando cruzamos esa última línea... Hizo una pausa, mirando directamente al cristal de registro. Ese fue el momento en que los dragones despertaron. Nunca confundas el silencio con la aceptación, a veces es solo la pausa antes de la tormenta. Kelnar Vira miró las proyecciones holográficas frente a él, cada imagen un recordatorio de los errores acumulados. Nosotros pensábamos que éramos los maestros del juego, dijo, su voz más baja, casi temblorosa. Pensábamos que estábamos moldeando a una especie joven y maleable, pero no nos dimos cuenta de que cada movimiento que hacíamos era parte de su estrategia, no de la nuestra. Se detuvo y lanzó dos preguntas al vacío, como si las dirigiera al futuro. ¿Cómo pudimos ignorar tantas señales? ¿Qué tan ciegos éramos para no ver que la humanidad no necesitaba nuestra aprobación para prosperar? Tomó aire y respondió, la verdad es que no queríamos ver. Era más fácil convencernos de su debilidad que enfrentarnos a su fuerza. El holograma cambió, proyectando la imagen de la conferencia de recursos de Argos II, un evento que ahora era un símbolo de la caída del Consejo. En aquella sala, los representantes del Consejo habían invalidado los derechos humanos sobre sistemas ricos en minerales, sin discusión ni advertencia. La embajadora Linae Solán había estado presente ese día. Kelnar recordó claramente su rostro, sereno pero tenso. Esto es una injusticia flagrante, había dicho Linae, con una voz firme que no temblaba. Estos territorios han sido ocupados legalmente por más de 20 años. Exigimos una revisión inmediata. Pero el Consejo, liderado por los representantes de Ceronibalcar, se limitó a rechazar su petición con una arrogancia que ahora parecía insostenible. La humanidad anotó cada uno de esos desaires, murmuró Kelnar, no por rencor, sino por estrategia. No estaban buscando venganza. Estaban construyendo un caso. Las alarmas volvieron a resonar, y Kelnar giró hacia las ventanas de cristal. Podía ver los destellos de la flota humana aproximándose. No entendimos lo que estaba pasando, continuó, su voz ahora cargada de pesar. Cada sonrisa que ignoramos, cada protesta que minimizamos, era una advertencia. Pero no escuchamos. Un nuevo destello cruzó las ventanas, iluminando la sala vacía. Kelnar cerró los ojos por un momento. Esa fue nuestra perdición, dijo finalmente. Confundir su paciencia con debilidad. ¿Estás disfrutando de esta trama llena de suspenso y giros? La historia recién comienza y lo que viene a continuación te dejará aún más intrigado. No te pierdas ningún detalle.
Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para seguir este y otros. Historias épicas de poder, paciencia y redención. Cada advertencia ignorada es un paso hacia el abismo, nosotros corrimos hacia él con los ojos cerrados. El holograma frente a Kelnar mostró el siguiente capítulo en la larga cadena de errores del Consejo. Fue la reclasificación de las rutas comerciales de Helión, un evento que, según él, debería haber hecho sonar las alarmas. Cerramos décadas de comercio humano con un decreto unilateral, dijo, su voz tensa. Sin aviso. Sin negociación. Las imágenes mostraban la sesión del Consejo en la que el comisionado Val Tegran había declarado que las rutas serían designadas como corredores militares. Por razones de seguridad, habían argumentado. Pero lo que siguió fue un costo de transporte que se multiplicó por 20 para los humanos, ahogando sus economías emergentes. La embajadora Linae Solán había hablado nuevamente, con ese tono calmado que ahora Kelnar entendía mejor. La Federación Humana registra esta decisión, había dicho. Pero instamos al Consejo a considerar las implicaciones a largo plazo de este cambio. El comisionado respondió con desprecio, esta decisión es final. El Consejo no tiene nada más que discutir con la delegación humana. Kelnar apretó los puños al recordar el desprecio en esas palabras. Ellos no alzaron la voz. No amenazaron. Solo tomaron nota. Miró hacia el cristal de registro. Nos dimos palmaditas en la espalda, convencidos de que habíamos ganado. Pero no vimos lo que ellos estaban construyendo, un camino de regreso a nuestra propia caída. El siguiente holograma era aún más perturbador. Mostraba a las 3 colonias humanas superpobladas de Nivara, sus habitantes implorando por permisos de expansión. El Comité de Terraformación del Consejo rechazó la solicitud sin explicación. Kelnar recordó la voz de Linae resonando en la sala, ¿esto es lo que significa para este Consejo proteger a los inocentes? Pero la respuesta fue un silencio absoluto. La alarma sonó nuevamente, una advertencia de que la flota humana estaba ahora peligrosamente cerca. Kelnar se levantó, sus movimientos lentos y pesados. Nos reímos de su diplomacia, dijo, su voz ahora cargada de arrepentimiento. Pero no vimos lo que realmente estaba ocurriendo. No estaban pidiendo permiso, estaban tomando medidas. A través del cristal, los primeros destellos de las naves humanas se hicieron visibles, acercándose como una tormenta implacable. Ese fue el momento, susurró Kelnar, en que debimos entender. Pero, como siempre, ignoramos el rugido que se avecinaba. La tragedia no es solo lo que hacemos, sino lo que dejamos de ver hasta que es demasiado tarde. El holograma cambió, mostrando las últimas transmisiones del observador estelar, la nave de investigación humana que marcó el punto de ruptura. Somos una nave científica estudiando anomalías gravitacionales en este sector, decía la voz tranquila del capitán humano, una calma que ahora parecía incomprensible. Tenemos autorización completa y llevamos a bordo un grupo de jóvenes investigadores en su primera expedición al espacio profundo. El Consejo había clasificado el área como restringida apenas semanas antes, sin comunicarlo a los humanos. La respuesta de los patrulleros fue inmediata. Las imágenes mostraban el primer impacto cortando la transmisión, el fuego destruyendo la nave antes de que alguien pudiera comprender lo que estaba ocurriendo. 27 vidas humanas perdidas, dijo Kelnar, su voz temblando. 8 de ellas eran niños. Niños realizando experimentos, observando estrellas, escribiendo notas de agradecimiento al Consejo por permitir su viaje. Cerró los ojos por un momento. Y nosotros lo llamamos un error administrativo. El holograma proyectó la entrada de Erion Leñas, un comandante humano, en las cámaras del Consejo. No entró por las puertas principales, sino a través de la pared, una explosión que dejó a todos en silencio, excepto, quizás, a la embajadora Linae Solán, quien no se inmutó. Toquen el registro, ordenó Leñas, su voz cargada de un peso imposible de ignorar. No había diplomacia, solo determinación. Cuando el Consejo intentó interrumpirlo,
su tono se volvió aún más severo. Toquen el registro. Las imágenes mostraron a los niños a bordo de la nave, riendo en gravedad cero, tomando notas sobre formaciones cristalinas, cantando canciones antiguas sobre las estrellas. Luego, el terror. El primer impacto. Las luces fallando. Las explosiones. Leñas levantó un pedazo de papel, una nota escrita a mano. Esto es de Miraleñas, mi hija, de 12 años. Sus últimas palabras fueron, gracias por dejarnos ver las estrellas. El silencio en la sala era absoluto. Llamaron a esto un incidente desafortunado, continuó Leñas. Nos culparon por estar allí. Pero ahora, ese silencio, será su legado. Hay verdades que, cuando finalmente se revelan, no destruyen solo reputaciones, sino toda una era. Kelnar observó las imágenes holográficas del Consejo en sus momentos finales antes del colapso diplomático. En el registro, la embajadora Linae Solán estaba sentada junto al comandante Erión Leñas. Su sombra diplomática, siempre presente, había desaparecido por completo. La Federación Humana no solo toma nota de este incidente, dijo Linae con una calma glacial. La Federación Humana lo recuerda. Esa frase recorrió la galaxia como un eco imposible de ignorar. Más de 100 especies vieron cómo el rostro de la humanidad cambiaba, dejando atrás las máscaras de paciencia y revelando algo mucho más profundo. Nos equivocamos en todo, murmuró Kelnar, mirando el cristal de registro. Pensábamos que eran frágiles, una especie inofensiva que se adaptaría a nuestras imposiciones. Pero no entendimos lo que realmente eran. Se levantó y comenzó a caminar lentamente por la sala. Son predadores pacientes. Aquellos que nunca necesitan correr, nunca necesitan probarse, porque nada los amenaza. Hasta que sus jóvenes estuvieron en peligro. Las alarmas resonaban nuevamente. La flota humana estaba tan cerca que el brillo de sus motores ya iluminaba las paredes de cristal. Cuando sus naves comenzaron a moverse, continuó Kelnar, nos reímos. Llamamos a sus maniobras una exhibición inútil, una demostración emocional. Nos convencimos de que sus naves, envejecidas y rudimentarias, no eran una amenaza. En ese momento, la transmisión del almirante Talia Benar cortó todas las frecuencias, apareciendo en cada pantalla y dispositivo. Su figura imponente y uniforme impecable proyectaban una autoridad incuestionable. Aquí habla la almirante Talia Benar de la Federación Humana. Durante décadas, hemos seguido lo que llamamos el protocolo del manto. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Mostrábamos lo básico, lo que ustedes podían entender. Escondimos nuestra verdadera fuerza porque creíamos que la paz merecía el sacrificio de la honestidad. Pero ahora, el juego ha terminado. Las naves humanas comenzaron a cambiar. Lo que antes parecían cascos antiguos vibraba, transformándose en formas imponentes y brillantes, llenas de tecnología que ninguna especie había visto antes. Ese fue el momento, dijo Kelnar, su voz ahora un susurro, en que todos entendieron que habíamos estado luchando contra dragones que fingían ser pájaros. El poder más devastador no es el que se despliega, sino el que se ha contenido durante demasiado tiempo. Kelnar observó a través de las ventanas de cristal mientras las naves humanas tomaban posiciones. La flota del Consejo, 10.000 naves fuertes, se movía para interceptarlas. Nos reímos de ellos, murmuró, convencidos de que los números bastarían para garantizar nuestra victoria. La transmisión de la almirante Talia Benar volvió a llenar las frecuencias. Esta será una demostración de 3 tecnologías, anunció, con una calma que estremeció a quienes la escuchaban. Presten atención. No habrá otra oportunidad para entenderlas. El primer disparo fue silencioso. No había rayos de plasma ni explosiones visibles. El espacio mismo pareció retorcerse, como si la realidad hubiera dado un paso atrás. En un instante, 20 naves del Consejo desaparecieron.
No se desintegraron. No se destruyeron. Simplemente dejaron de existir. Armas de disrupción cuántica localizada, explicó Kelnar, recordando los detalles. Tecnología que habían desarrollado hace décadas, pero que nunca habíamos visto. Ni siquiera sabíamos que era posible. La segunda demostración fue aún más impactante. 3 naves humanas se posicionaron, generando una lente gravitacional que atrapó una formación entera de la flota del Consejo. Los cascos de las naves fueron estirados y doblados, transformados en formas imposibles, antes de colapsar en destellos de pura energía. El miedo se extendió rápidamente. Kelnar recordó cómo los líderes del Consejo comenzaron a gritar órdenes contradictorias. No podíamos entender cómo lo habían ocultado todo este tiempo. Habíamos subestimado cada decisión, cada elección de los humanos. La tercera demostración fue definitiva. Una sola nave humana apuntó a 60 naves del Consejo. No hubo disparos visibles, solo un cambio sutil en el entorno. Los barcos del Consejo se desmoronaron en nubes de átomos dispersos, como si el universo hubiera decidido que ya no tenían razón de existir. Fue entonces, dijo Kelnar, cuando entendimos que la humanidad nunca había mostrado su verdadero rostro. Y cuando lo hicieron, fue demasiado tarde. No hay mayor error que creer que el peligro está en lo que se muestra. El verdadero poder siempre permanece oculto, hasta que es demasiado tarde. La sala del Consejo tembló con la última explosión que resonó en la órbita exterior. Kelnar se apoyó en el estrado, su respiración pesada mientras observaba cómo las defensas del Consejo finalmente cedían. Desde las ventanas de cristal, la flota humana era ahora imposible de ignorar, imponente, inmóvil, y aún así transmitiendo una amenaza que helaba el alma. Nosotros creíamos que éramos los arquitectos del orden galáctico, dijo en voz baja, sus palabras dirigidas al cristal de registro. Pero lo que no entendimos es que ellos nunca fueron el proyecto, nosotros lo éramos. El Consejo había menospreciado a la humanidad durante décadas, pero nunca se había detenido a preguntar cómo una especie aparentemente primitiva había logrado adaptarse tan rápido al viaje interestelar. Nunca habían cuestionado la calma con la que aceptaban cada insulto diplomático. Pero ahora, Kelnar entendía, cada sonrisa, cada protesta pacífica, había sido una advertencia envuelta en paciencia. La transmisión del almirante Talia Benar regresó, su voz resonando en cada rincón del Consejo. Ustedes pensaron que estaban jugando con nosotros. Pero cada movimiento que hicieron solo aseguró su lugar en la historia, como un ejemplo de lo que no debe hacerse. La batalla, si es que podía llamarse así, había terminado en minutos. La reorganización política tardaría días, pero la recuperación del prestigio del Consejo, eso podría tomar siglos. Kelnar miró el nuevo estatuto del Consejo que descansaba en su terminal. La humanidad no había exigido venganza. Habían exigido algo mucho más devastador, justicia, responsabilidad y, sobre todo, memoria. Sus nuevas reglas diplomáticas, murmuró, levantando un pad de datos que contenía el protocolo del explorador estelar, son más peligrosas que cualquier arma que hayan mostrado. A través de las ventanas, la flota humana aguardaba. No se movían, no disparaban. Esperaban. Kelnar tragó saliva. Cuando se encuentran con los dragones que hemos despertado, solo queda una pregunta, ¿nos darán otra oportunidad o esta vez decidirán enseñarnos con fuego? El verdadero juicio no viene con fuego ni destrucción, sino con la oportunidad de elegir el cambio, o perecer. Kelnar ajustó su túnica ceremonial una última vez. A través de las ventanas de cristal, la flota humana permanecía inmóvil, como un testigo silencioso del desenlace que ellos mismos habían provocado. Las defensas del Consejo habían caído, pero no hubo disparos, ni invasión. Solo una transmisión, la voz firme del almirante Talia Benar resonando con calma implacable. Consejo Galáctico, tienen 10 minutos para evacuar. No queremos destruir el símbolo de su antigua soberbia sin darles la oportunidad de reflexionar y aprender. Kelnar rió suavemente,
una risa amarga cargada de resignación. Incluso ahora, cuando tienen el poder absoluto en sus manos, nos dan tiempo. Nos dan un aviso. Nos dan la oportunidad de hacerlo bien. Se giró hacia el cristal de registro, sus palabras destinadas a futuras generaciones. Esto quedará grabado como el momento en que el Consejo cambió para siempre. La humanidad no exigió venganza. Exigieron memoria. Crearon el protocolo del explorador estelar, un recordatorio de que cada decisión debe pasar una simple prueba. ¿Protegerá a los inocentes? ¿Servirá al bien común? ¿Querrías que esta decisión quedara grabada en una nota de agradecimiento escrita por niños? Kelnar observó el estrado vacío donde tantas veces el Consejo había tomado decisiones egoístas. Ahora, cada edificio del nuevo Consejo llevaría una inscripción, la primera contribución de la humanidad al nuevo orden. La paciencia no es debilidad. La contención no es incapacidad. Aquellos que eligen ser gentiles son los que ya han demostrado que pueden ser implacables. El aviso final resonó. 1 minuto. Kelnar respiró hondo. Que quede constancia, dijo con voz firme, de que la humanidad nos dio algo más que lecciones. Nos dio tiempo. Nos dio esperanza. Y por eso, les debemos algo más grande que respeto. Les debemos un cambio real. Mientras abandonaba la sala hacia la zona de evacuación, la cuenta regresiva comenzó, 10, 9, 8. Cuando las cámaras del Consejo finalmente se derrumbaron, algunos aseguraron haber escuchado una melodía flotando en el aire. Decían que era una antigua canción humana, cantada por las voces de niños sobre un viajero perdido en las estrellas. Kelnar sonrió. Sabía la verdad. Era la paciencia humana, enseñando su última y más duradera lección. Y así termina la lección más importante que la humanidad le ha dejado al universo: la paciencia no es debilidad, sino la mayor demostración de fuerza. Si quieres más historias que desafíen tus percepciones y te lleven más allá de tu imaginación, suscríbete ahora mismo al canal. Y recuerda, los que esperan en silencio no son los más débiles, son los que ya dominaron el destino.